El 27 de noviembre de 1995, Ruth Wilson, de 16 años, se despertó y se levantó de la cama, como de costumbre. Luego se vistió y desayunó, como siempre lo hacía. Su madrastra y su padre salieron a trabajar, dejando a Ruth y a su hermana Jenny para que se las arreglaran para ir a la escuela, como siempre. Luego, Ruth y su hermana salieron de la casa y caminaron hasta la parada de autobús para esperar el autobús para la escuela, como siempre lo hacían. Sin embargo, en este día, Ruth no subiría al autobús. Ruth no iría a la escuela. Ruth pasó el día en la biblioteca antes de tomar un taxi a Box Hill, saliendo bajo la lluvia torrencial y desapareciendo. Nunca más se la volvió a ver. Si eres como yo, probablemente olvidas dar me gusta a los videos que disfrutas, incluso al terminar de verlos. Así que hazme un favor, dale me gusta ahora, y si al final no te gusta el video, simplemente cambia a no me gusta. Ruth Wilson era una estudiante de 16 años de la Escuela de Formación Sexta de Ashcombe, en la ciudad de Dorking, en el condado inglés de Surrey. Vivía con su padre Ian y su madrastra Karen, y su hermana Jennifer. Según la mayoría de los relatos, se la describía como educada, amigable y peculiar. Ambos padres eran profesores en una escuela local, y su vida hogareña se puede describir mejor como de clase media cómoda. Poseían una hermosa casa en una cabaña en Betchworth, donde el padre Ian también laboraba como consejero local. Las dos chicas tenían buena asistencia escolar y no presentaban historial de conductas disruptivas. Ruth también era miembro de su iglesia local, donde tocaba el órgano y cantaba en el coro. También disfrutaba de pasear en bici, la lectura y la música. También tocaba guitarra y piano. Los sábados, Ruth trabajaba en una tienda de música local. Un trabajo que se decía que disfrutaba mucho. También era una niñera muy popular, con muchas parejas locales confiándole lo más precioso y valioso de sus vidas. La vida parecía pacífica, tranquila y feliz, pero a veces las apariencias pueden engañar. El 25 de noviembre, Ruth fue a trabajar a la tienda de música como de costumbre. No ocurrió nada fuera de lo común, y nadie informó haber visto a Ruth con algún tipo de comportamiento extraño o distante. Parecía tan normal como cualquier otro día. Más tarde esa noche, tras finalizar su trabajo, cenó con su exnovio Will y su amigo Neil. Desde la ruptura, Ruth y Neil se habían vuelto muy unidos. Will y Neil afirmaron que Ruth pagó la comida. Tras el almuerzo, Ruth fue a relajarse un rato a casa de Will, donde su madre le sirvió una cena tardía. Tanto Will como su familia dijeron que Ruth parecía estar bastante relajada. En la mañana de la desaparición, Ruth se despertó, se vistió y bajó a desayunar escuchando su Walkman. Su padre tenía prisa y dijo abruptamente: «Aparta que tengo prisa», mientras se abría paso y salía de la casa. Su madrastra partió casi al mismo tiempo. Después del desayuno, Ruth y su hermana Jenny caminaron a la parada de autobús, como casi siempre. Cuando llegó el autobús, Ruth le dijo a su hermana que hoy no lo tomaría.
Jenny notó que no era inusual que ella no tomara el autobús con ella a la escuela, ya que Ruth estaba en sexto grado y las clases eran en diferentes horarios, por lo que a veces no iban a la escuela al mismo tiempo. Sin embargo, ella dijo que era un poco inusual que Ruth le dijera esto justo cuando llegó el autobús, ya que normalmente Ruth habría comunicado esto mucho antes. Jenny subió al autobús y se fue a la escuela dejando a Ruth en la parada. Cuando Ruth estaba por irse, Will apareció en su coche ofreciéndole un aventón. Ruth declinó y dijo que lo vería más tarde esa noche. Will entonces se fue. El hecho de que ella decidiera no ir a la escuela fue algo atípico para quienes la conocían. A las 11:30 de la mañana, Ruth tomó un taxi y se dirigió a Dorking, donde luego visitó una floristería y ordenó un ramo de flores para que se entregara a su madrastra en una semana, pero optó por no enviarlo con una tarjeta. Pasó el resto de la tarde en la biblioteca. Se desconoce por qué Ruth pasó la tarde en la biblioteca o qué estaba haciendo allí. A las 4 de la tarde salió de la biblioteca y se subió a un taxi junto a la estación de tren de Dorking y pidió que la llevaran a Box Hill, a un lugar natural local. El taxi paró en un pub cercano a Box Hill llamado Hand in Hand. Ruth salió del taxi y entró en la oscuridad y la lluvia de la tarde a las 4:30 de la tarde. El taxista más tarde le diría a la policía que parecía una chica normal, aparte del hecho de que cuando salió del taxi, simplemente se quedó allí bajo la lluvia, como si estuviera esperando a alguien. El taxista sería la última persona en volver a ver a Ruth Wilson. Al desaparecer, vestía un suéter rojo de punto, pantalones de terciopelo negro, botas pixie negras y un pequeño reloj de dama en la muñeca izquierda. También llevaba una bolsa de viaje azul que contenía un pequeño estéreo personal, y lo que se suponía eran cintas de música. Más tarde esa noche, cuando Ruth no regresó a casa, su familia se preocupó y lo reportó a la policía. La policía logró rastrear su última aparición en el taxi muy rápidamente e inmediatamente comenzó a peinar el área circundante de su desaparición para buscarla. Perros policías, un helicóptero y cámaras de detección de calor fueron usados para intentar localizarla, pero debido a la falta de luz y el clima desfavorable, no pudieron encontrar rastro de ella. En las siguientes semanas, la policía buscó reiteradamente en la zona e interrogó a personas de interés, pero no se hallaron pistas. Era como si simplemente hubiera evaporado en el frío aire de la noche. Con pocas pistas, la policía se enfocó en rastrear los movimientos de la desaparecida antes de su desaparición y en entrevistar a quienes la vieron o interactuaron con ella. Catherine Meyer, una antigua amiga que se mudó a Sheffield, se presentó para ofrecer información al enterarse de la desaparición. Catherine dijo que Ruth se había quedado en su casa muchas veces y que siempre había expresado que no quería volver a casa. Lo que tanto Catherine como su madre interpretaron como que quizás la vida en casa no era tan agradable y feliz como parecía desde fuera. Recuerdo que el 11 de noviembre, justo después de eso, Ruth vino a quedarse con nosotros otra vez y no quería volver a casa y yo estaba muy triste e incómoda por eso. ¿Mencionó por qué no deseaba regresar a su hogar? No, ella no dijo por qué, simplemente realmente no quería. Como madre en ese momento me perturbó mucho. Catherine mencionó que mientras se alejaba de Dork rumbo a Sheffield, Ruth le preguntó si podría acompañarla y unirse a ella. ¿Ella sabía que yo iba a mudarme? Ella me preguntó si podía unirse a mí en Sheffield, si todo me iba bien allí. Catherine pintó una imagen muy diferente de Ruth. Ruth estaba realmente angustiada. Parte de la razón por la que, tal vez, ya sabes, también era impopular, es que tenía tanto en su cabeza que estaba desesperadamente tratando de descubrir quién era. La policía descubrió que Ruth recientemente supo que sus padres distorsionaron la verdad sobre la muerte de su madre. Originalmente, Ruth creía que su madre se había caído por las escaleras y se había roto el cuello.
Sin embargo, Ruth nunca quedó del todo satisfecha con esa explicación y buscó más información. Con el tiempo, ella descubrió que en realidad su madre se había suicidado ahorcándose, y su padre le había contado esta mentira para protegerla de una horrible verdad. Entrevistas con amigos y familiares revelaron a la policía que Ruth solía ir a Box Hill después de la escuela, y lo había hecho varias veces antes. ¿Por qué fue allí? Nadie lo sabía. También descubrieron que Ruth estaba preocupada por su próxima boleta de calificaciones desfavorable, que se enviaría a casa, y la mantuvo oculta a su familia. El 29 de noviembre, las flores que Ruth había pedido el día de su desaparición fueron entregadas a su madrastra. Las flores no venían acompañadas de ninguna nota o tarjeta. De nuevo, nadie parecía entender por qué se enviaron aparte de Catherine, quien dijo que pensaba que era Ruth mostrándole el dedo medio a su madre, pero no explicó por qué pensaba eso. El 1 de diciembre, The Times informó que mientras realizaban otra búsqueda en Box Hill, la policía encontró 3 notas debajo de un arbusto. Las notas parecían cartas de despedida para sus padres, su mejor amiga y un chico que conocía. Cerca de las notas había paquetes vacíos de paracetamol y una botella vacía de remote. Al día siguiente, la policía y 60 voluntarios realizaron otra búsqueda cerca de donde se hallaron los objetos, usando perros policiales y equipos de imágenes térmicas. 8 meses después de la desaparición, la policía viajó a Sheffield para entrevistar nuevamente a Catherine, pero en medio de la entrevista, de repente se pusieron en acción y registraron su armario como si quisieran insinuar que Catherine estaba escondiendo a Ruth, pero no encontraron ninguna evidencia de que Ruth hubiera estado allí. Un año después de que Ruth desapareciera, un agente de noticias en Dorking informó a la policía que acababa de atender a una chica que se parecía a la joven desaparecida de 16 años. Durante la investigación policial, el dueño de la tienda proporcionó una grabación de circuito cerrado de televisión que mostraba a alguien que podría parecerse a Ruth, pero era más baja, intentando comprar todos los periódicos y angustiándose cuando uno se había agotado. Los padres de Ruth se convencieron de que la persona en la imagen era Ruth después de verla. También hubo un informe en las redes sociales de que alguien parecido a Ruth había sido visto en Canadá, lo cual era improbable, ya que Ruth no tenía pasaporte cuando desapareció. Una década después de la desaparición de Ruth, el oficial a cargo de la investigación señaló que, a pesar de verificar reiteradamente los informes de testigos que afirmaban haberla visto en las semanas posteriores, las pistas nunca llevaron a nada relevante. Desafortunadamente, la familia de Ruth nunca obtendría ninguna respuesta, y su hija permanecería para siempre como una de las desapariciones más misteriosas del Reino Unido. Hola, esta es la sección de la fogata. Aquí es donde te doy mi opinión basada en las cosas que he visto y oído en el caso, y repasamos cualquier teoría y evidencia que pueda haber. Puede que quede. Este es un caso bastante inusual, y como en la mayoría de los casos de desapariciones, hay un par de posibles explicaciones. Número 1. Ruth fue a Box Hill para escapar. Número 2. Ruth fue a la colina y fue secuestrada o asesinada. Número 3. Ruth fue a la colina y terminó su vida. Así que comenzaremos con lo que creo que es la historia menos probable, y eso es que fue asesinada o secuestrada. Aunque algunas de las circunstancias hacen parecer que se estaba encontrando con alguien, ya sabes el secreto, la vacilación al salir del taxi, y el hecho de que había ido a Box Hill después de la escuela algunas veces antes, creo que esta es la teoría menos probable. Y la razón de eso es que simplemente no hay evidencia en ninguna parte de que alguien tuviera alguna intención violenta hacia ella. No hay informes de que ella estuviera en malos términos con nadie. No hay informes de comportamiento extraño o sospechoso o de personas merodeando en Dorking en ese momento. Y Dorking también es una zona bastante afluente.
y la violencia y los personajes sospechosos tienden a ser reportados a la policía mucho más comúnmente en áreas afluentes. Por lo tanto, es más probable que un mal personaje hubiera sido visto y reportado por la policía. Así que no creo que eso podría haber sido lo que es. Además, no hay signos de lucha en ninguna parte. No hay la sangre, cabello, ropa rasgada ni nada. También revisé las estadísticas de personas desaparecidas para Surrey, para ver si tenía una mayor concentración o un mayor número de casos de personas desaparecidas que otras áreas, y no es así. De hecho, está ligeramente por debajo del promedio nacional. Por estas razones, es menos probable que se trate de un asesinato o secuestro. La siguiente teoría más probable es la de la fuga. Y aunque gran parte del caso ciertamente apunta hacia la fuga, el hecho de que ella le había dicho a su amiga Catherine que quería huir, por ejemplo, también me parece menos probable. Que una joven de 16 años pueda desaparecer y sobrevivir parece una posibilidad muy remota. Tenía una cuenta bancaria en desuso. Tenía un número de seguro social que nunca más usó y tampoco contaba con pasaporte. Es prácticamente imposible que un adulto tenga una vida saludable sin ninguna forma de identificación. Y creo que sería imposible para una chica de 16 años hacerlo. También necesitaría un lugar donde quedarse y alguien que la ayudara porque no tenía dinero ni identificación. Ahora, la policía obviamente pensó que al menos era una posibilidad. Por eso volvieron a investigar a Catherine, ya que ella habría sido la más probable en ayudarla a desaparecer. Pero incluso si Catherine la ayudó, se enfrentarían a los mismos problemas: falta de identificación e ingresos, y persecución. Como adulto, eso podría ser posible. Como una chica de 16 años, no creo que sea posible. He visto a algunas personas argumentar que ella se escapó, porque tal vez sus padres eran abusivos de alguna manera, evidenciado por el hecho de que Catherine y su mamá dijeron que no quería volver a casa, pero no diría por qué. Pero debemos tener cuidado de atribuir cosas a razones que no tienen ninguna evidencia, porque parece que podría encajar. No hay evidencia de abuso en ninguna parte, por lo que la razón por la que Ruth no quería volver a casa probablemente no sea el abuso en el hogar. Al menos en mi opinión. Creo que desafortunadamente para sus padres, la explicación más probable es que Ruth fue a Box Hill para quitarse la vida. No podemos afirmar con seguridad que el vermut y el paracetamol pertenecían a Ruth, sin ninguna evidencia de huellas dactilares que indique que ella los manejó. Y en el momento de escribir el guión, la policía en realidad no había concedido mi solicitud de libertad de información para el caso, y de hecho me enviaron un correo electrónico hoy para negar mi solicitud del archivo del caso, indicando que técnicamente aún es un caso abierto, por lo que no entregan casos abiertos a miembros del público, incluso a través de solicitudes de libertad de información, por lo que no puedo verificar si tenían algún análisis de huellas dactilares en la botella o no. Pero incluso excluyendo esas cosas, no creo que sea una coincidencia que todos estos problemas, el comportamiento extraño, todos los cambios ocurrieron al mismo tiempo. Que se enteró de la muerte de su mamá. Las personas con trastorno del estado de ánimo tienen una menor tasa de supervivencia sin una red de apoyo a su alrededor. Y me imagino que después de haber descubierto que su familia le había mentido acerca de algo tan importante como la muerte de su madre, probablemente la hizo sentir que no la apoyaban. Incluso si ese no es el caso, esa probablemente será su percepción, y eso también explicaría por qué no quería volver a casa. Aunque es tentador decir que cosas como entregar las flores a la madrastra para una fecha futura y su comportamiento normal el día de su desaparición sugieren eso. Quizás acabar con su vida no era su plan. Es extremadamente común que las personas depresivas con ideación suicida actúen de manera normal e incluso feliz en la antesala de su intento de quitarse la vida.
Y esto es en parte porque una vez que han tomado la decisión de hacerlo, sienten una sensación de alivio, y la presión disminuye porque saben que el dolor que están sintiendo va a cesar pronto. La segunda razón es que las personas que han decidido hacerlo quieren que sea exitoso, por lo que eliminan todas las dudas y sospechas de la mente de las personas, fingiendo que se sienten mejor. Cuando las personas se sienten mejor, es menos probable que se les cuestione sobre sus planes en comparación a si actúan de manera depresiva, intentando pasar desapercibidos. Creo que ambas cosas se aplican en este caso. Dejó a sus padres pensando que todo estaba bien. Pasó tiempo con su hermana por la mañana como de costumbre, y luego incluso le dijo a su exnovio que se encontraría con él más tarde esa noche. Incluso algunos de los otros comportamientos como: creo que enviar las flores también es otra forma. Es ella tratando de darse cierre a las cosas. Creo que esto es pura especulación. Y lo mismo pasa como tener una comida con el novio el día anterior. Sabes, eso es ella queriendo tener un buen último recuerdo con él, creo. Tuve un amigo que se suicidó e hizo algo muy similar. Hizo que todos pensaran que él era normal, que todo estaba bien, hasta que un par de semanas después fue encontrado. Y creo que Ruth estaba haciendo lo mismo. Hizo lo que pudo para no despertar sospechas sobre sus planes. También es común que las personas que hacen esto busquen un lugar apartado para hacerlo, lo que explicaría por qué Ruth había visitado Box Hill unas cuantas veces antes. Podría haber estado buscando un lugar ideal para hacerlo. ¿Sabes? Un lugar oculto donde era menos probable que la interrumpieran o descubrieran. Esto también podría explicar por qué no se recuperó su cuerpo. Ahora, las notas que se encontraron que estaban dirigidas a sus amigos y familiares en la zona también apoyan esta teoría. Si miras los datos de niños desaparecidos, las 8 principales razones por las que los niños desaparecen son: menor no acompañado, relación, drogas y alcohol, escuela, salud mental, malentendido, explotación sexual, ansiedad y depresión. De esas razones podemos deducir que Ruth probablemente sufría de 3 de ellas. Estaba preocupada por la escuela debido a problemas de salud mental relacionados con la revelación de la muerte de su madre y las mentiras de su familia al respecto. Esas cosas también provocaban ansiedad y depresión. Incluso puedo explicar por qué podría haber sido vista alrededor de la ciudad y por qué no se recuperó su cuerpo, a pesar del uso de perros, helicópteros e imágenes térmicas. Si imaginamos que el paracetamol y la botella vacía de vermut pertenecían a Ruth, entonces explicaría todo. La intoxicación por acetaminofén no es una muerte rápida o indolora. Lo que sucede es que el acetaminofén envenena tu hígado y lo mata primero, pero puede tardar hasta 18 días. Y durante ese tiempo te sentirás cansado, letárgico, con náuseas, dolor abdominal extremo, pero podrás moverte aunque definitivamente no será agradable. El vermut en realidad haría este proceso prácticamente seguro, ya que el hígado procesa el alcohol antes que el acetaminofén. Así que mientras el hígado procesa todo el alcohol, el paracetamol simplemente se acumula en tu hígado. Cuando el alcohol termina de ser procesado, entonces se le somete a una dosis masiva de paracetamol venenoso de una sola vez y ya estaba luchando porque el alcohol también es hepatotóxico. A pesar de lo que vemos en películas y televisión, no te duermes y mueres pacíficamente cuando es una sobredosis de paracetamol. Es largo, es excruciante y es súper doloroso. Y una vez que ha comenzado, tampoco puedes revertirlo. Sabes que tiene un punto de no retorno. Así que es probable que Ruth haya tenido unos pocos días hasta una semana, tal vez, en la que pudo moverse mientras su hígado se apagaba lentamente, y finalmente murió cuando todos los demás órganos se cerraron después. Y eso haría que el área de búsqueda potencial para su cuerpo sea mucho, mucho más grande, y hace que sea mucho menos probable que la encontraran. Estos son mis pensamientos sobre el caso. Lamentablemente, no creo que Ruth haya sobrevivido escondida. Desde mi perspectiva, las pruebas sugieren que una joven con problemas recientes se suicidó trágicamente. En mi opinión, las demás teorías carecen de suficiente evidencia que las respalde.
Eso es todo para este video. Déjame saber en la sección de comentarios qué piensas. ¿Qué crees que le sucedió?